vamos a conversar sobre este tema junto a Santiago Leiras, que es analista político y tal vez nos permita descubrir qué va a pasar además con Juntos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, Juntos por el Cambio, ¿será oficialismo u oposición? ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. Bueno, gracias por la comunicación. Bueno, ese es un tema que lo iremos viendo con el transcurso de las próximas semanas. Eh, Difícil al principio saberlo, ¿por qué? Porque hay un problema de base que es el problema que tenía ya hace mucho tiempo, ya Juntos por el Cambio, que era el problema de la resolución del liderazgo. ¿Sí? Hasta el 2019 uno podía identificar a la figura de Mauricio Macri como un liderazgo natural de la coalición. Esto dejó de tener lugar a partir del 2019, con un contexto en el cual actores que ocupaban un rol, podríamos decir, más periférico de la coalición, empiezan a tener su propio espacio y poder territorial, llámese el radicalismo, y empezaron a plantear, bueno, la lógica disputa por el liderazgo de la coalición. Bueno, esto finalmente se dio en un contexto como el que hemos visto en la última elección, donde ante una especie de certeza de un seguro triunfo, que finalmente no se dio, Juntos por el Cambio tuvo una dinámica interna muy áspera y de una fuerte confrontación, que lo llevó a ser una alternativa poco creíble ante la sociedad, y de alguna manera Milei viene a ocupar ese espacio como tal. De manera que, bueno, el problema del rol de Juntos por el Cambio será una tarea a resolver junto con otras. Santiago, yo hago esta Eso está la pregunta. cuestión del liderazgo también, ¿no? Perdón, no entendí la última parte que decías. No, decía que, bueno, esto será una tarea a resolver, la del rol que juegue Juntos por el Cambio, Sí, pero entiendo que esto va a estar supeditado a cómo se dime la cuestión de quién tiene el liderazgo al interior de la coalición, ¿no? bien. Estamos dando por supuesto que esta coalición existe todavía, ¿no? Claro, yo te hacía esta pregunta sobre ser oficialismo u oposición, no de manera casual, porque se está definiendo quién va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Si el diputado Cristian Ritondo, un hombre del PRO, aliado de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, o si va a ser Florencio Randazzo, un hombre del gobernador de la provincia de Córdoba. Hoy se sacaron una foto, hubo un tuit, porque quien presida la Cámara de Diputados tiene que defender los proyectos de ley del presidente. Y hay que ver qué pasa con esos proyectos de ley, ¿verdad? Un proyecto de ley ómnibus, reforma del Estado, un nuevo número de ministerios, la eliminación de algunos de ellos, reformas en materia de seguridad, reforma laboral. Digo, hay que ponerse la camiseta del presidente para sentarse en algunas posiciones. ¿Cómo ves esto? Bueno, desde el lugar de la oposición es complejo porque la oposición tiene un desfiladero muy estrecho. Por un lado, tiene que cumplir el rol que la sociedad le asignó en el último proceso electoral, y al mismo tiempo tiene que generar un estilo razonablemente cooperativo que le permita al gobierno disponer de las herramientas para poder gobernar, pero también poniendo límites, porque en algún punto tendrá que poner límites si alguna de esas herramientas que propone el Ejecutivo implica afectar derechos o afectar recursos, ¿no? Sobre todo en un contexto donde también los gobernadores no solo juegan su prestigio local, sino también la disponibilidad de tener recursos para hacer política pública, ¿no? Al mismo tiempo, los gobernadores es complejo, porque los gobernadores en muchos de sus territorios han tenido un triunfo electoral muy significativo de Milei, con lo cual, al mismo tiempo que tiene que plantear algún tipo de poder de bloqueo, tienen que utilizar de manera muy dosificada este instrumento en aras de no ponerse en contra a aquellos electores que han votado oficialismos provinciales y que han votado a Milei a nivel nacional, digamos, ¿no? Bueno, es un desfiladero obviamente de una enorme complejidad, ¿no es cierto? Este Santiago, desfiladero va a ser un desfiladero al cual lo van a recorrer tanto los gobernadores, quien esté a cargo de la oposición legislativa, como el propio presidente, digamos, ¿no? Los Santiago, ¿qué márgenes. tal? Te saluda Leandro Dario. Te quería consultar por la conformación del gabinete de Milei. Ha intentado seducir a peronistas de Schiaretti, sectores de Juntos por el Cambio, del PRO. Ha ofrecido distintos cargos en su gabinete, ¿no? Se está armando una especie de coalición multipartidista al estilo de Brasil. Viste que en Brasil acuerdan con sectores del Congreso para tener un apoyo y una bancada oficialista más amplia. ¿Está buscando eso Milei? Milei creo que es consciente, y quienes lo rodean es consciente de las
de la escasez de recursos de los cuales dispone, ¿sí? No tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene un reducido núcleo de diputados y de senadores, y como vos decís, me parece que apunta en esa dirección, ¿no? En tratar de construir, hablando del ejemplo de Brasil, como una suerte de presidencialismo de coalición, digamos, ¿no? Y que la lógica del presidencialismo de coalición justamente es, bueno, el presidente es el titular ejecutivo, pero intenta gobernar en un contexto de alguna alianza que se traduzca en algún esquema de distribución de cargos en el ámbito del poder ejecutivo y o en alguna alianza legislativa que permita por lo menos al presidente tener y disponer de los recursos básicos para poder gobernar, digamos, ¿no? Claro. Me parece que los esfuerzos están en esa línea, ¿sí? Después veremos si efectivamente eso lo logra o no, ¿no? Todos teníamos una intriga, un comentario muy cortito, ¿no? Teníamos una intriga respecto a cómo se iba a comportar Milei con respecto a la casta, ¿no? Y decía, bueno, las posibilidades son que o decida gobernar sin la casta o decida hacerlo con la casta. Bueno, me parece que vamos por vamos por esta segunda vía, digamos, ¿no? Pasa, En Santiago, este sentido, que allí hay que sentarse y negociar. Hay que negociar y hacer política. Y hasta aquí no parecía demasiado flexible el mensaje de Javier Milei para tener esa posibilidad de abrir negociaciones. ¿Vos pensás que también habrá pragmatismo en ese sentido? ¿Y hasta dónde es capaz de negociar? bueno, esa es una buena pregunta que la iremos viendo con el correr de los días. Yo me da la sensación que Milei está haciendo un curso acelerado. Me parece que está haciendo un curso acelerado en estos días y que ha tomado conciencia de las limitaciones y del contexto en el cual se desenvuelve, ¿no? Yo permitíme apelar a una especie de metáfora futbolística, Sí. o deportiva, si querés. Milei es como si dijera, mira, es un tipo que jugó toda la vida al básquet y de la noche a la mañana se da cuenta de que tiene que aprender a jugar con las reglas del fútbol, ¿no? Bueno, está haciendo un aprendizaje acelerado y probablemente en ese aprendizaje más de una vez le pegue con una mano, como si siguiera siendo un jugador de básquet, digamos, ¿no? Yo le decía hace un rato a un colega de ustedes, miren, las capacidades son una intriga. Y volviendo a la metáfora futbolera que yo les decía, miren, Milei puede ser dos cosas, o es Scaloni o es Sampaoli, o es la planificación de Scaloni o es el vértigo de Sampaoli, ¿no? Bueno, veremos a partir del 10 de diciembre cuál de estas dos modalidades de técnicos, Santiago, lo que perdón, pasa resulta es Scaloni, que ¿no? lo que pasa es que aquí no es un equipo de 11 jugadores por un lado, más los suplentes y otros 11 por el otro lado. Este es un país de 45 millones de personas aproximadamente, ¿no? Y errar el gol es una cuestión de riesgo también. ¿Cómo respondería esa hinchada? Bueno, esa es una hinchada además que me parece que tiene un nivel de tolerancia muy bajo. Ujú. Ese es otro problema también. Los periodos de gracia son cada vez más cortos para los nuevos oficialismos. Antes se decía, bueno, un gobierno tiene 100 días de gracia. Ajá. Con lo que pasó en Brasil este año, quedó demostrado que el periodo de gracia de Lula fue de una semana. Y tal vez el de Milei sean 100 horas. Cada vez son más cortos. Los niveles de tolerancia y de espera son cada vez más cortos, ¿no? Ujú. Y ¿Y el desgaste cada vez mayor. será que su proyecto va a cerrar, por un lado, en materia de capacidad de negociación política, línea económica y firmeza en la calle? ¿Ese es el escenario que vos estás imaginando y tal vez por eso se insista con la posibilidad de que Patricia Bullrich sea la ministra de Seguridad? Y Milei quiere garantizar gobernabilidad, necesita garantizarse negociación en las instituciones y control de la calle. Los votos ya los tiene, aunque tiene muchos votos prestados, pero si no logra establecer una alianza legislativa, le hace tener un buen manejo a nivel institucional y no logra el control de la calle, es probable que tenga muchos problemas en el corto y mediano plazo en el andar de su propia experiencia a partir del 10 de diciembre, digamos, ¿no? Muy El gran bien. interrogante respecto a la calle es la cuestión también de la tolerancia, ¿no? Si hay algún hecho de violencia que derive en un muerto o en alguna situación de tipo, cuál es el nivel de tolerancia de la sociedad y qué tanto la sociedad tolera una situación de ese tipo, digamos, ¿no? En aras de garantizar orden, ¿no? Ujú. Pero bueno, este es el desafío que él tiene, ¿no? Los votos los tiene, las instituciones veremos y la calle tendrá que controlarla y no la controla, digamos, ¿no? Santiago Leiras, Y te es un desafío agradecemos. enorme. Sí, es un gran desafío. Ojalá que no llegue a ese punto extremo que sería, por cierto, muy doloroso. Te agradecemos mucho este ida y vuelta aquí esta noche en Noticias a las 20:30. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh?